Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Buenos días, bienvenidos a nuestra última clase del seminario de la voluntad de Dios. Esta es la clase 52 y el título es ¿Cómo media el Evangelio usted ahora que ha visto al Señor? Vamos a leer Juan, capítulo 21. Última clase, último capítulo de Juan. Vamos a leer. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y de este qué? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entre los hermanos de aquel discípulo, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros hemos pasado
estos 2 años, Señor, en medio de todo este tiempo que tú has permitido. Ha sido un tiempo espectacular, Señor, bueno, agradable, provechoso, de alimento, Jesús. Hemos aprendido a conocerte aún más, Señor. Hemos reducido nuestra ignorancia de ti un poquito. Ayúdanos, Señor, para caminar contigo hasta el fin, teniendo la comunión íntima. Ayúdanos a no tener temor de ti, sino tener amor por ti, Jesús. Obra con poder en nosotros. Ábrenos las escrituras, permítenos profundizar, Jesús, en la vida de fe. Y obra con poder. Yo te doy muchas gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, voy a llorar. Este es el último capítulo del libro de Juan y si ustedes se dan cuenta, hay una particularidad. Creo que uno puede establecer como un paralelo entre la cotidianidad de Jesús y la religiosidad de los discípulos. Jesús después de que resucitó, estuvo 40 días. No es que estuvo todos los días con ellos, sino que se presentaba, hablaba con ellos. Tenía un juego ahí Jesús, ¿no? Juan solamente llega hasta este día, no sabemos qué día es, pero es la tercera vez que se les aparece. En el libro de los Hechos, Lucas nos contará que fueron 40 días. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo nos dirá que fueron más de 500 personas las que lo vieron resucitado. Claro, usted tiene que entender cómo se escribieron los evangelios. Ay, no, es que los evangelios se contradicen. No, cada uno está contando. Usted sabe, cuando uno cuenta, añade o quita según la intención que tenga uno. No es que esté mintiendo. O enfatiza unos puntos y otros no los enfatiza. Entonces, pero en este último capítulo, creo que Juan es muy explícito en hablar. Hay dos personajes centrales entre muchos, ¿no? Pedro y Juan. Ojo, Juan no se nomina a sí mismo, porque no quiere, es una particularidad del Evangelio de Juan, entonces él siempre evita nombrarse, pero no evitando nombrarse se nombra. O sea, antes se destaca, él es el discípulo amado. Es el discípulo amado porque es el más cercano a Jesús. Es el más íntimo. Él tiene 3 íntimos, ¿no? Pedro, Juan y... Aquí está el nombre de él. No, aquí no está. Bartolomé. Son los tres discípulos cercanos de Jesús. Bueno, Jesús se aparece a sus discípulos. Imagínense, ya los discípulos han estado con el Señor 3 años, han pasado por toda la experiencia durísima de la muerte, han tenido ya la experiencia del gozo de la resurrección, pero fíjense que los discípulos todavía no saben qué hacer. El Señor ya se les ha aparecido 2 veces, nos cuenta aquí el Evangelio de Juan, y Jesús se aparece, habla con ellos y vuelve y se va. No, iba a decir vuelve y se desaparece, pero no sé si lo dice así los evangelios. Vuelve y se va. Entonces, Pedro, ¿qué decide hacer? Volveré a mi vida. Volveré a pescar. De nuevo seré un pescador. Bueno, esa es la decisión que usted tiene que tomar ahora que ha visto 52 capítulos del seminario de la voluntad de Dios. Yo le digo, yo creo que no sé cuándo vuelva a hacer el seminario. Yo creo que esta es mejor dicho, después de este seminario pasará algún tiempo antes de que vuelva a dar el seminario. Porque la pregunta mía siempre es, ¿qué pasa con esto? ¿De qué sirve que la gente adquiera un conocimiento de Dios? Y pues déjeme decirlo, sin pretensiones, creo que nuestro seminario logra un nivel bien alto.
bien profundo, bien consistente. Yo veo clases todavía de teología, me pego a teólogos o clases que están publicando las iglesias de homilética, de hermenéutica. Y digo, ay, qué superficial, cómo no van al punto que tienen que ir. Pero también mi gran decepción en esto es, ¿qué pasa con toda la gente? ¿Cuánta gente ha tomado este seminario? A ver, aquí busco. Seminario La Voluntad de Dios, clase 1. Estoy buscando la clase que fue en la anterior. Bienvenidos a la iglesia. ¿Saben cuántas personas han visto esta clase? La primera clase. Cuando yo digo que le he predicado el evangelio a miles, no crea que exagero. 25,000 personas, más de 25,000 personas. Pero déjenme mostrarle una cosa. Seminario de la Voluntad de Dios. Esto es la promoción que hicimos ya hace mucho tiempo. Última clase. 857. Solamente unos cientos la han terminado. Esta es la vida de fe. ¿Saben cuántas personas vieron al Señor Jesús? ¿Saben cuántas personas alimentó el Señor Jesús? Más de 5,000. Cuando dice más de 5,000, aquí no está contando niños ni mujeres. Ustedes saben, ¿no? Las mujeres son más acuciosas que los hombres. De modo que podían haber 7,000 mujeres, podían haber 2,000 niños, podían haber en total 14,000 personas. ¿A cuántos alimentó? ¿A cuántos sanó? ¿A cuántos liberó? ¿A cuántos resucitó? ¿A cuántos dio de comer? 2 veces dio de comer. ¿A cuántos predicó en el Sermón del Monte? ¿A cuántos predicó junto al lago en Lucas? ¿Con cuántos se relacionó? ¿Saben cuánto lo vieron resucitado? De los miles, 500 personas lo vieron resucitado. ¿Saben cuántos había en el aposento alto? 40 días después, 120. ¿Sabe de cuántos habla el libro de los Hechos que hicieron la obra? Ojo, no más de 50. Estoy siendo bien exagerado porque no sé la cifra. Pero creo que estos 50 se convierten como realmente en 14 o 17 personas. O sea, estoy hablando de gente que hizo historia en la iglesia primitiva, de los que vieron a Jesús, que fueron testigos de la resurrección, o la mayoría de esos 14 son discípulos de los discípulos, discípulos de Pablo. Realmente es de los que habla. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? ¿Qué va a suceder con nuestra vida? ¿Nosotros vamos a marcar historia en la vida de fe? Nosotros, cuando nos presentemos, usted entiende que la manada es, déjeme decirle, la manada es pequeña, de 14,000, estoy colocando cualquier cifra que es más, 14 personas. De 25,000 personas que han visto es esta versión del seminario, porque déjeme decirle, yo he dado quizá 15 promociones del seminario. ¿Cuántos?
No, hay gente que tiene una sapiencia, eso sí, tiene una sapiencia suma sobre el seminario. Es más, me corrigen hoy en día. Es que usted se equivoca. Yo no sé, a veces me río yo sí, porque no sé si es pretensión o qué. Una persona me dijo, pastor, yo me he dado cuenta que el seminario tiene muchas inconsistencias y yo le hago una propuesta, ¿por qué no lo revisamos? Pero es una persona que con un dedo quiere llevar la carga, o sea, se lo puedo decir, jamás ha diezmado en nuestra iglesia. Sí, la mayoría de frases tontas sale de la gente que roba al Señor. Y entonces me dijo eso, yo le dije, ay hermano, ¿sabe qué? Yo no tengo tiempo. Revíselo usted y haga usted un nuevo seminario. Hágalo usted. ¿De qué sirve todo esto? ¿No dice la Biblia que si nosotros tenemos tanto conocimiento, se nos va a demandar más? Si nuestra constancia no llega ni siquiera a terminar un seminario de 52 capítulos, pero peor aún si los vio y usted no está haciendo la obra. Pedro se vuelve a pescar. Ok, tuvimos la experiencia con Jesús, fueron 3 años maravillosos, vimos resucitar muertos, multiplicamos el pan y los peces, yo caminé sobre las aguas, yo vi resucitar a Lázaro, esto fue espectacular, se levantó este movimiento, nos opusimos a la institución sacerdotal, o mejor, la institución sacerdotal se opuso al Mesías, a nosotros casi que nos toca arriesgar la vida, Jesús murió y resucitó, o sea, aquí estamos hablando que Pedro vuelve a pescar, no porque no los 3 días después de la muerte de Jesús, sino esto es después de la resurrección. Ya lo ha visto 2 veces vivo. 2 veces lo ha visto después de la resurrección. ¿Y sabe qué dice Pedro? El discípulo que le había dicho a Jesús, aunque todos te dejaren, yo no, Señor. Mi vida yo daré por ti. El discípulo que había blufeado ante el Señor, pero que cuando una empleada del sumo sacerdote le cuestionó, usted era de los que andaba con ellos, no solamente lo negó 3 veces, sino que lo negó con groserías para que pensaran que él no era de ellos, blasfemando. Y él está blasfemando y Jesús lo mira desde el patio del sumo sacerdote. Y Pedro se siente, buena madre. Y se va. Pedro se va llorando, dice, y se fue llorando amargamente. Bueno, ahora el Señor se encuentra con ellos. Pero Pedro, ¿qué ha decidido? Volveré a pescar. Me vuelvo otra vez a la vida cotidiana. ¿Y qué dicen el resto de los que están con él? Nosotros también vamos. Incluso el discípulo amado del Señor. Bien. Están tratando de pescar, no pescan. Y el Señor se aparece a ellos, pero fíjese cómo se aparece el Señor a ellos. Se aparece cotidianamente. Se aparece sencillamente. Se aparece como uno de ellos, como Él realmente se rebajó. Y dice la historia que apenas Pedro se dio cuenta que era el Señor, se puso nervioso y se puso la ropa y porque estaba desnudo y se lanzó al agua. Pregunta, ¿no lo conocía? ¿No lo había conocido? ¿Usted ha visto cuando la gente llega a la casa de uno y es alguien muy conocido? Pues si no es una persona conocida, uno se pone a correr para arreglar todo.
Ay, qué pena ese desorden, recoja esos zapatos, ponga la cocina, no, qué pena, no avisó, no, pero, ¿sí? Pero cuando es alguien de la casa, uno, ¿qué hubo, oiga, ayúdeme a limpiar, ¿sí? Ayúdeme a limpiar, porque es de la casa, es de la cotidianidad. ¿Qué había pasado? ¿Por qué los discípulos habían vuelto a crear una brecha entre Jesús y ellos? ¿Por qué? ¿Por qué tienen tanto temor ante Jesús? Pedro es el ejemplo, ¿no? Pero los otros también están ahí como... No se atreven a hablarle, no se atreven a decirle, ni siquiera, ¿eres tú? Sí, yo sé que usted se está preguntando, usted está perdiendo la sustancia del asunto y está preguntando, ¿y por qué no le reconocían? Ay, no leyó en Lucas, ya lo dice, que Dios puso un velo sobre los ojos de ellos para que no nos reconocieran. Por eso es esto, ¿no? ¿Cómo media el Evangelio ahora que ha visto al Señor sin velo? Mire, bueno, para responderle la pregunta a usted. Lucas capítulo 24, creo. Versículo 15 y 16. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Entiende? No es que porque toda esa carreta que se inventa que era que Jesús estaba glorificado y como ya tenía cuerpo glorificado. No, la Biblia, perdóneme, no lo dice que Jesús hubiera tenido un cuerpo glorificado. No, Jesús tenía las mismas heridas. Le dijo a Tomás, meta los dedos aquí, a ver, miren. Y cuando él vuelva va a volver así, dice, y le preguntarán, ¿qué son esas heridas en tus manos? Y dice, esa fue la que me hicieron en la casa de mis amigos. Ellos tienen temor. La religiosidad, tienen temor, tienen desconocimiento, volvieron atrás, perdieron la confianza. Pero mire cómo es la actitud de Jesús. Dice, cuando iba ya amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos respondieron, no. Jesús se acerca como un mendigo, como con la mujer samaritana. ¿Me puedes dar de beber? ¿Y cómo usted siendo judío me pide a mí de beber que soy mujer samaritana? Mujer, si supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Tienen algo de comer? Hijitos. Y mire cómo les dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos dicen, no. ¿Usted cree que unos hombres que van a la pesca, los que son pescadores de la costa saben eso? ¿Se van sin comida? No, ellos siempre llevan un atado, un envuelto de comida, una cosita con comida, porque saben que la jornada es dura y tienen que comerse. Ellos aspiran, por lo menos tienen panes y por lo menos tienen algo de dátiles o de frutos secos. Porque ellos dicen, bueno, pescamos, cogemos un pescadillo, lo asamos, pero nos lo comemos con pan y con dátiles, o sea, no solamente es pescado. Y Jesús les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Están a la orilla, ¿no? Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Se acuerda cuando Jesús llamó por primera vez a Pedro? Lo mismo. Y ya le había dicho, ¿sabe qué, Pedro? Yo lo voy a hacer a usted pescador de hombres. Sí, Señor, claro que sí.
Nosotros lo hemos dejado todo por ti. ¿Qué recibiremos nosotros? Ustedes no se preocupen. En esta vida 100 veces más. Pero en el reino venidero la vida eterna. Ustedes no se preocupen. Pedro, no se preocupe. Pedro, mire, yo puedo llenarle la barca con las redes hasta que se rompan. Llame a otra barca para recoger la pesca. O sea, usted no se preocupe por eso, hermano. Bueno, ¿quién está dispuesto? Señor, yo te voy a seguir, mira, aunque todos te dejen. ¿Se entiende? Aunque todos te dejen, yo voy a ser fiel. Es que yo, mejor dicho, es que yo sí, yo. Claro, cuando se llenaron las redes, ellos se dieron cuenta que era el Señor. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, Juan lo reconoce. Juan también estaba pescando ahí con Pedro. Es el Señor. Ojo, ya el Señor le había dado a los discípulos el mandamiento. ¿Cuál era? Aquí está la cotidianidad. Vayan, o mejor, yendo, hagan discípulos, enseñando que guarden todo lo que les he mandado. Pero ellos piensan, no, mejor, ¿qué garantía tenemos? Que el Señor nos va a sustentar. No les bastaron 3 años. Volvamos a pescar. Bueno, al menos estos tenían la iniciativa. Peor si hubieran dicho, no, nos vamos a ir a quedar viéndonos Netflix en la casa, rascándonos las orejas, y voy a decir que yo estoy en la obra sirviendo al Señor. No. Al menos estos se fueron a trabajar. Y entonces, al descender a la tierra vieron las brasas puestas, un pez encima de ellas, y ellos no tenían para darle de comer al Señor, pero el Señor ya tenía la mesa dispuesta para ellos. Y dice, subió Simón Pedro, Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó de la red a tierra llena de ¿qué? Ni siquiera era pescadillos de esas sardinitas famélicas, no. Dice, grandes peces, 153, siendo tantos aún la red no se rompió. Les dijo, venid, comed. Ninguno se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. ¿Usted se da cuenta de la familiaridad de Jesús? La cotidianidad de Jesús y el temor de ellos. Habían estado 3 años viviendo con Él, siendo sus discípulos. ¿Entiende qué es la religión? La religión es el desconocimiento de Jesús. Aunque usted haya estado 3 años durmiendo con Él. La religión es el temor a hacer la voluntad de Dios. La religión es volverse atrás. La religión es perder la confianza. Pero no importa. Lo que usted tiene que aprender aquí es que esta parte, que es la parte nuestra, esta parte, no importa. Porque ¿sabe qué? Él es. Y nosotros somos en Él, no en nosotros. No en nosotros. Lo único que Él necesita, no es, igual que Adán y Eva, ¿se acuerdan que Adán y Eva cuando se vieron desnudos y el Señor los llamó, qué hicieron? ¿Se cubrieron y se escondieron? Pedro está haciendo exactamente lo mismo. Se pone la ropa y se lanza al agua para esconderse del Señor. Y dice, no, venga Pedro, venga más bien a comer, venga viejo. ¿Y saben qué? Ya tengo preparada la comida. ¿Quieren comer más? Traigan más peces de los que acabaron de pescar porque les dije. No hay problema.
De esos 153, de esos gordillos, traigan uno para qué. Pero ya estaba el pez sobre la brasa y ya estaba el pan. ¿Tienen algo de comer? No, para ti nosotros no tenemos. Pero sabe que el Señor tiene para nosotros siempre. Y le hace la pregunta del millón a Pedro, ¿no? Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿se acuerdan lo que había dicho, no? Aunque todos te dejaren, ¿me amas más que estos? Y Pedro le responde: Señor, tú sabes que te quiero. En Reina Valera está mal traducido, perdónenme. Porque Jesús le pregunta: Pedro, ágape. Y él le dice: Señor, filos. Y es muy diferente ágape o filos. Ágape es el amor que da la vida. Filos es caer bien. No, a mí filos el fútbol. O yo no, a mí ágape el fútbol. Yo doy la vida por el fútbol. O sea, para mí el fútbol es un Dios, yo sé. O para mí solamente me gusta. O bueno, para mí el futbolero, si usted se novió con un jugador de fútbol, también podía ser ese tipo de amor. Pedro, ¿me amas? Hay que reconocerle a Pedro, ¿no? Su sinceridad. Señor, tú sabes que te quiero. Y el Señor le encomienda la labor más grande. ¿Qué? Pastorea mis ovejas. ¿Usted entiende el amor que el Padre tiene por las ovejas que le dio al Hijo como responsabilidad? Dice: ninguno me la quita de mis manos, yo las cuido, las protejo, nadie se va a meter con ellas. Yo y el Padre vamos a estar con ellas, las vamos a proteger. Y Él le encarga a Pedro que solamente filos. Pedro, pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Ágape. Señor, tú sabes que te quiero. Pues bien, muy bien, muy bien, muy bien. No, creo que si Pedro hubiera dicho: Señor, ágape, el Señor le dice: ¿sabes qué? Va a hacer para el chorizo, hermano. Usted no es sino un mentiroso. Pero Pedro está contestando la verdad. ¿Por qué? Porque ya le pasó. 3 veces negó al Señor. ¿Sabe qué hace la religión? La religión niega en la crisis. No, coloqué mal, esto es acá. Y entonces él le dice: ok, Pedro, entonces ¿me amas? ¿Me quieres? Y Pedro es muy chévere. Este es un momento demasiado bonito en los evangelios. Porque Pedro no se atreve a mentirle ya más al Señor. Le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. No, yo no puedo poner mi vida por ti. Ya lo sabes, ya te negué. 3 veces te negué. No sé si tenga coincidencia que 3 veces le pregunte al Señor con las 3 veces que le negó. Yo no sé si tenga coincidencia. Dice que dice: no, es porque le negó 3 veces. No. Pero el Señor sí lo cuestiona. Lo que pasa es que 3 veces es como demasiado contundente. O sea, 3 veces ya uno sabe que, ¿sí? Si uno se atreve a decir la mentira 3 veces es porque ya no hay nada que hacer. Es un re mentiroso. O sea, se afirmó en su mentira. Pero él dice: no, realmente eros. Y el Señor vuelve y le dice: ¿sabes qué, Pedro? Apacienta mis ovejas.
Si Pedro le hubiera dicho ágape, no sé si el Señor le hubiera dicho esto. Pero como él está siendo sincero, le está diciendo, ¿sabes qué, Señor? Yo no doy la medida. Señor, soy débil. Señor, no alcanzo, no aguanto, no doy la talla. Y le dice, de cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Sabe quién es el que lo va a ceñir? ¿Se acuerda qué significa ceñir, no? Ceñir significa capacitarse para la obra, para el trabajo, disponerse. Pero no se va a disponer él, ni se va a capacitar él. ¿Quién? ¿Quién lo va a capacitar? Otro. Y yo rogaré al Padre y mandará otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Él les va a llevar a donde ustedes no se imaginan. Él los va a pastorear. Él les va... ¿Sabe qué? Cuando venga el Espíritu Santo ustedes van a recibir poder. Y ustedes me serán, ¿qué? Testigos. Aquí, en la religión, hay predicadores. No hay garantía de que lo hagan bien, ¿no? Pero en la cotidianidad, en la comunión, hay testigos. ¿Sabe cuál es la palabra en griego para testigos? Martures o marturetes. De ahí viene la palabra mártires. O sea, son los que comprometen su vida para mantener el testimonio. Sí, Pedro con sus fuerzas lo va a negar. Sí, Pedro con sus fuerzas solamente lo va a querer. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre él, lo va a llevar a donde él no quería. Y ahora él sí va a dar la vida. Ahora él sí va a entregar la vida, lo que no podía hacer. ¿Se acuerda cuando le dijo, no, yo daré la vida por ti, aunque todos te dejaren, yo no? Y después de que Pedro dijo eso, todos dijeron, nosotros también. Pero cuando Pedro dijo, no, me voy a volver a pescar, todos dijeron, nosotros también. Ahí, al menos tengan un poquito de criterio, ni siquiera Juan, que era el discípulo amado. Es el discípulo amado. Pero fíjense que aunque Juan es el discípulo amado, este suceso del Evangelio está ocurriendo es con Pedro. Podía ser con el discípulo amado. No, es con Pedro. Y es con Pedro el que lo negó. Bueno, Juan también salió corriendo desnudo, ¿no? Pero Juan estuvo ahí después en la cruz, ¿se acuerda? Con María. Pedro no, Pedro salió corriendo. Pero no importa, porque no depende si es el amado o es el negador. Lo importante es si nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos tome a nosotros. O si nosotros vamos a permanecer con un velo sobre nuestro rostro, sobre nuestros ojos. O si nosotros vamos a ver al Señor con rostro descubierto. Esa es la diferencia entre la vida eterna y la religión. ¿Sabe qué? Nadie lo va a obligar.
Nadie lo va a obligar. Es si usted quiere. Una persona una vez dijo, ay, yo no sabía que había que servir en la obra y participar de la obra y dar para la obra, porque nunca me predicaron eso. Viejo, al menos en su casa usted recoge el plato y lo lleva hasta la cocina y cuando entra al baño lo descarga. No, nadie le va a obligar. Nadie puede decirle que usted tiene que amar al Señor. Pero ojo, el Espíritu Santo sí lo va a capacitar, si usted quiere. Ayer hablábamos, venga a nosotros tu reino, sí, si usted quiere. En cuanto a Dios, tenga la seguridad, Él quiere. Él dispuso todas las cosas. Ayer alguien en el estudio dijo tan hermosamente, al Padre le ha placido darles el reino. Ojo, no al Padre le ha placido imponerles el reino, subyugarlos por medio de su mandato, que ustedes sean sus siervos. No. Sino que Él nos da el reino no como siervos, como hijos, nos hace coherederos. Y Él es el Padre bueno. ¿Usted cree que usted tiene que volver atrás? ¿Usted cree que usted tiene que buscar las cosas de este mundo para asegurarse de un futuro? ¿O usted cree que yendo el Señor lo va a capacitar para que usted haga discípulos? ¿Se acuerda que Pedro le dijo, Señor, yo no doy la vida? Yo ya sé, yo blufeé, yo pretendí, yo dije que aunque todos te negaren, aunque todos te dejaran, yo no te dejaría. Y resulté negándote. Si tú me miraste cuando estaba yo negándote, tú me volteaste a mirar. Bien, Pedro, eso era lo que quería. Entonces ya estás capacitado para pastorear mis ovejas. Cuando tú reconoces tu falencia, tu necesidad, tu limitación, entonces ahora el Espíritu Santo puede venir a tomar autoridad, control, poder. Y ojo, aunque el Espíritu Santo viene a tomar el control, Él se somete a que usted voluntariamente le obedezca. Si usted no quiere, ¿quiere que le cuente una parte de esta historia triste? Estaba Pedro en Jope, es el mismo lugar de Jonás, por algo, ¿no? Por algo es. En la terraza, viendo Netflix. Y de pronto tiene una visión del cielo que baja una sábana con animales impuros y le dice, Pedro, mata y come. Y él dice, no, la religión no sale de su prejuicio. No, yo soy judío, yo no voy a incumplir la ley, porque la ley decía que usted no podía comer animales impuros, y el Señor le está diciendo que coma animales impuros. Ay, no, el Señor nunca mandó a violar la ley, entonces usted no ha leído la Biblia. 3 veces la voz del cielo le dice a Pablo, Pablo, mata y come en la visión, y él le dice, no, Señor, porque no había entendido todavía. Y entonces Pedro se queda pensando, ¿no? ¿Qué será esta visión que yo vi y en la cual fui capaz de decirle a Dios que no? Y entonces viene de la casa de Cornelio uno diciéndole, mire, nosotros somos gentiles y un ángel dijo que usted tiene que venir a predicarnos el evangelio.
¿Usted entiende que la predicación del Evangelio no la hacen los ángeles, lo hacen son los hombres, porque así lo estimó Dios y ese es el mandato, vayan a todo el mundo? ¿Se acuerda que les había dicho, vayan a todo el mundo? Y prediquen el Evangelio. Pero Pedro se le olvidó, está en la terraza es mirando Netflix. Y entonces tienen que venir de los gentiles a decir, oiga, ¿me hace un favor? ¿Me predique el Evangelio? Y Pedro dice, ¡ay! Acabo de entender la visión. Lo de los animales impuros y puros en la Biblia, ojo, ya debía haberlo superado, habiendo leído Hechos 15. No tiene nada que ver con las... Claro, el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, por favor, deje de tontear, créale a Jesús. No es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre por el hecho de comer cerdo o pato o mariscos o calamares, o usted no se contamina. Sí, puede contaminar la carne comiendo porquerías, ¿no? Fritos y todas esas bobadas, pero no, de la carne no pasa, no se preocupe. Por eso es que le dicen, ¿no? Y salve el alma porque el cuerpo ya lo perdió. Entonces Pedro dice, ahora entiendo. ¿Qué? Que Dios no hace acepción de personas. Y entonces va a donde Cornelio y le predica el Evangelio. ¿Sí? La religión se resiste a obedecer a Dios. Oiga, Pedro, ya le había dicho en Mateo 28 que fuera y predicara a todas las naciones. Ya le había dicho el día de que Jesús subió al cielo, ¿se acuerdan en Hechos capítulo 1? Ya le había dicho, oiga, vayan y sean testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando reciban el Espíritu Santo, pero ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿y qué está haciendo Pedro? Diciendo que no va a ir a predicar a los gentiles. No, él no se va a contaminar, no, viejo, imagínense, si los que no son judíos piensan que circuncidándose se van a incontaminar, a descontaminar. No han entendido, hermano. Y entonces, Pedro va y les dice, no, mire, ¿sabe qué es la religión? La religión humilla, la religión ofende, la religión excluye. ¿Sabe qué dice Pedro? Antes lo recibieron, yo no lo hubiera recibido. Ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar en casa de los gentiles. Pero bueno, les voy a predicar el Evangelio porque el Señor me lo mandó. Viejo, es la tercera vez, ¿no? En Mateo 28, en Hechos capítulo 1 y ahora en Jope en la terraza. Pero fíjense, Pedro todavía no cree en el Señor. Porque cuando está predicando, viene el Espíritu Santo. La religión no da lugar al Espíritu Santo. Y cuando Pedro está predicando, el Espíritu Santo se derrama sobre los gentiles y todos comienzan a hablar en nuevas lenguas. ¿Y sabe qué dice Pedro? Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora entiendo, viejo, después de todo lo que ha pasado. ¿Qué impide el agua a estos que han recibido el Espíritu Santo? No, para bautizarse en agua primero tiene que traerme la partida de matrimonio y también tiene que mostrarme, hacer el curso y también tiene que, ¿sabe qué? La religión pone trabas, cierra la puerta, hace a la gente 2 veces más hijo del infierno. Y uno dice, Pedro aprendió la lección.
Mire conmigo Gálatas. ¿Sabe qué? Si usted no quiere, ni el Espíritu Santo, viejo. Si usted no va a salir de su falta de amor hacia el Señor, ni el Espíritu Santo, viejo. Gálatas capítulo 2, versículo 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Sabe qué? La religión causa miedo a la gente, miedo a los hombres, miedo al que dirán, miedo a que usted pierda su posición. Ojo, estamos hablando de un Pedro que ya ha pasado por todo esto. ¿Sabe quién era Jacobo? Jacobo ni siquiera era uno de los discípulos. Jacobo era el hermano del Señor que no sé por qué se hizo cargo de la iglesia en Jerusalén. Era Pedro el que tenía que hacerse cargo, pero no se hizo cargo Pedro, porque es un maquetas, es un perezoso. Y entonces la fácil, ¿no? Se va a otro lado donde él no ha hecho la obra. Cae en paracaídas en Antioquía. Ay, bueno, aquí sí puedo ser un buen cristiano. La religión sabe que es aparente. Pero apenas llegaron los de Jacobo a la iglesia de Antioquía, ¿sabe qué hizo? Dejó de comer con los gentiles. Pero Pedro, ¿sabe quién tuvo que regañarlo fuertemente? Pablo, que no había sido de los discípulos. Dice ahí, pues antes que viniesen algunos de la parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, en su hipocresía, ¿sabe qué? La religión es hipócrita. Yo le he contado, ¿no? Que viene una gente que ni con un dedo quiere mover una carga a criticar a la gente que está haciendo, a censurar lo que ellos se convierten en doctores de la sana doctrina y del verdadero amor. Ellos tienen un termómetro que se lo meten ahí por las orejas y entonces ellos ven a ver cómo está el espiritualómetro del amor. Dicen, no, usted no tiene amor, pero yo sí tengo amor, pero ellos ni con un dedo quieren hacer la obra. Son hipócritas. Lo que están buscando es cómo lagartearse a las hermanas y cómo robarle al Señor y cómo usufructuar de la iglesia sin ellos aportar absolutamente nada. Dice que, como dice el versículo ahí de la simulación, el versículo 13, Gálatas 2:13. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Sabe qué? La religión arrastra gente. Contamina, la religión contamina. A mí me da risa porque cuando alguien me dice una frase, yo puedo seguir la frase hasta el origen. Ay, usted no es pastor. Sí, eso se lo dijo su tío, y a su tío se lo dijo la amiga, y a la amiga se lo dijo este otro sinvergüenza, y a ese otro sinvergüenza se lo dijo tal persona, porque tal persona era ladrona, mentirosa y no quería hacer la obra, y quería más bien era usufructuarla. Siguen las trazas, ¿no? ¿Cómo dice el versículo? Se volvieron hipócritas. Bueno, no mentí, ¿no? En su simulación, no, ay, ¿verdad que aquí somos santos? Pero
santos a la manera de la religión, no santos a la manera de la comunión y de la cotidianidad de la vida de fe. Aparentes. Como dijo el profeta, aparentemente tú le quieres, tú le amas. Pero si su corazón hablara, diría lo contrario. Evidentemente, si usted se está abrazando al mundo, es porque a su lado usted no es feliz. Como en el libro de Oseas, ¿no? Me volveré a otros que me dan vino, pan, y se olvidó que el pan y el vino y el trigo se lo daba yo. Bueno, ¿sabe cuál es el amor de Dios? Yo la llevaré al desierto para que aprenda a amarme. Nah, ese nivel, ¿sabe qué? No lo tiene sino Dios. Ese nivel de perdón, de amor, de restauración, de misericordia, de benignidad, de tolerancia, de soportarnos, de extender cada día su misericordia. Pero por lo menos desnudémonos delante de Él, por lo menos no seamos hipócritas, por lo menos digámosle. Hasta Bernabé fue arrastrado. Mire, Bernabé que era un tipazo. Bernabé fue el que rescató a Pablo. Cuando todos los discípulos dijeron, no, con ese no nos juntamos porque ese Pablo, déjeme, ¿quiere que le diga quién es Pablo? Ay, ¿usted no sabe quién es hoy? No, por sus frutos los conoceréis. Usted no sabe que ese Pablo era un asesino y usted, sí, pero usted es un re ladrón, viejo, un re ladrón es usted. Porque utiliza el nombre de Dios para robar a la gente y estafarla. ¿Usted no sabe quién es Pablo? ¿Y sabe qué dijo Bernabé? No. Yo creo lo que Dios hace en los hombres. Venga, Pablo, yo lo llevo a Antioquía. Fue y lo buscó. Bernabé fue y buscó a Pablo hasta Tarso y lo trajo a Antioquía. Venga, viejo, usted tiene un llamado, hermano. Responda a su llamado. Si Bernabé no va a rescatar a Pablo sin vergüenza, que se había olvidado del llamado, Pablo no se va a Antioquía. Bernabé fue y lo buscó. Oiga, viejo, venga. Es más, mire ese carácter de Bernabé. Yo no alcanzo, hermano. ¿Entiende por qué él tiene esa humildad? Él no está buscando la gloria para él. Le dijo, ¿sabe qué, Pablo? Yo no tengo los dones que usted tiene, hermano. Usted estructura mejor la prédica que yo. Venga y predica, hermano. Y Pablo fue. Claro. Cuando Pablo de malvado ya no quiere llevar a Bernabé a Juan Marcos porque Juan Marcos falló, ¿sabe qué le dijo Bernabé? ¿Sabe qué, Pablo? Tranquilo, váyase usted con Silas, yo me voy con Juan Marcos. Yo me voy a Chipre, usted vaya separado, tranquilo. Ese era el corazón de Bernabé, pero aún Bernabé fue arrastrado por Pedro y por Jacobo. Teniendo el mandamiento del Señor Jesús de ir a donde los discípulos, habiendo tenido la visión en Jope de mata y come, habiendo escuchado el mandamiento que el Espíritu Santo vendría para llenarlos de poder. Y sin embargo, cuando vinieron los de Jacobo por temor y por hipocresía, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, la religión, ¿no? Hipócrita. A mí me parece que eso es malo, yo sí. Yo sí. Pero por dentro estaba rompiendo toda la vajilla, ¿no? Porque para juzgar la religión, ¿sabe qué hace la religión? Juzga, critica, murmura, destruye, mata. Es satánica. ¿Usted cree que si Pablo no se para aquí en el... Mire, este es un punto decisivo para la iglesia cristiana. Donde Pablo no se hubiera parado aquí, usted y yo no estaríamos escuchando el Evangelio. ¿Usted entiende ese punto tan importante? ¿Sabe por qué? Porque las columnas de la iglesia, los superapóstoles, Jacobo el hermano del Señor, Pedro la columna de la iglesia y
Bernabé, el rescatador de almas, el más amoroso de los pastores, eran unos hipócritas que querían ser religiosos y no querían juntarse con los gentiles. Y el único que se paró en la raya fue Pablo y le dijo, ¿sabe qué? Parranda de sinvergüenzas, hipócritas religiosos, mentirosos y falsos. Ese Pablo tiene garra. Porque no se le está parando a cualquier, se le está parando a los superapóstoles, al obispo de la iglesia en Jerusalén, a Pedro, la columna de la iglesia, a Bernabé, el que lo había rescatado a él. Dijo, no, hermano. Dice, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, y venga, no lo llamó aparte, no le dijo, ay, ven, vamos a guardar, así son los hipócritas. Vamos a guardar el corazón de la gente. Ven y yo te... No, eso era un asunto que había que exponer. Delante de todo lo hizo quedar como un zapato, porque era un asunto, era un asunto importantísimo para la iglesia. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entiende que los judaizantes, esos pseudo israelitas mentirosos que ni siquiera son judíos y que quieren hacerse pasar por judíos y hacer de tratar de volver a la gente atrás, son satánicos, son hipócritas, son contaminantes, son arrogantes, son aparentes, son malvados, quieren causar miedo, quieren apartar a la gente, quieren separar, se resisten a obedecer, no salen de su prejuicio, pero ¿sabe también qué? No dan la vida, no la dan. Buscan eso usufructuar, por eso venden la Biblia más cara. La Biblia más cara es la de esos mesiánicos malvados, porque lo que quieren es robar a la gente. Bueno, dice acá, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para por Dios. ¿Qué va a hacer usted con todo lo que aprendió durante 52 semanas que nos reunimos? Aquí termina la charla, pero aquí comienza el seminario. Aquí comienza la voluntad de Dios. A partir de hoy, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a dedicar a hablar con sapiencia suma en medio de los foros? A decir, no, ustedes están equivocados porque realmente no conocen que antes de Adán había hombres. Ay, no sea tan ridículo, hermano, que usted ni siquiera lo ha estudiado en la palabra. Lo escuchó y lo repite como un loro. Usted sabe que los demonios son los espíritus de los muertos. No sea tan absurdo que le sacamos los demonios y se volvió habitación otra vez de ellos. ¿Entiende esa hipocresía? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer usted? Ojo, aunque tenga el Espíritu Santo, aunque el Señor le haya hablado y le diga que pastoree las ovejas, aunque haya tenido la visión viendo la sábana bajando del cielo, aunque haya recibido el mandamiento cuando el Señor subió al cielo, pero es que la religión es un cáncer muy fuerte con muchos tentáculos. ¿Qué va a hacer usted?
¿Qué va a suceder con usted? Mire cómo es la religión. Volvamos otra vez a Juan. ¿Qué pasó con Pedro? No, Pedro aprendió, porque es Pedro. A mí me encanta Pedro porque, ay, nos caricaturiza. No, es que ya nos caricaturiza, nos dibuja a nosotros, nos muestra toda nuestra debilidad. Y eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que seamos perfectos. Dios lo que quiere es que seamos sinceros. Que digamos, sí, Señor, no alcanzamos, nos quedamos. Necesitamos de ti. Afortunada, ¿usted se imagina? No. ¿Usted se imagina donde una persona pudiera por sí misma algo? Si así somos tan terribles, si así nos creemos la última Coca-Cola del desierto, imagínense, bueno, Coca-Cola inmunda, si así nos creemos el último vaso de agua del desierto, imagínense. No, el Señor está buscando que dependamos de Él, que nos humillemos ante Él, que le obedezcamos, que nos arrodillemos, que entreguemos la vida, no como el sacrificio agónico. Oh Señor, tú sabes que no quiero entregarte la vida. No, viejo, no lo ha conocido. ¿Sabe que la religión sufre? La comunión se goza. Es un gozo servirle, es un gozo dar la vida, es un gozo entregarse, es un gozo ministrar, es un gozo, aun cuando nos estén matando como a Esteban, nuestro rostro se ilumina y es un gozo. ¿Se acuerdan Malaquías que dice? Cuán pesado es servir al Señor. Él dice, ay viejo, si me va a servir de mala gana, no me sirva. Eso es como la pareja que no quiere tener relaciones sexuales con su pareja y entonces dice, bueno, pues bueno, hágale pues. ¿Sabe a qué sirven esos versos? Amargos, ajenjo. No, Él nos va a enseñar cómo amarlo. Dice, de cierto te digo, versículo 18, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Y entonces Pedro dijo, listo Señor, te voy a seguir. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Ay, no, Pedro, venga viejo. Entiende que la religión está pendiente del otro. ¿Qué va a hacer el otro? No usted, no, el otro. ¿Qué va a, ¿Y cómo lo está haciendo? Muestre a ver. ¿Y cómo lo está haciendo? Muestre a ver. Vamos a fiscalizarlo. Vamos a comprobar, a ver. ¿Está haciendo una exégesis correcta? ¿Está haciendo un planteamiento exacto de las Escrituras? ¿Está trazando de manera... No, usted preocúpese por usted, viejo. No mire al otro, mírese a usted. ¿Y qué de este? Y me encanta lo que le responde Jesús. ¿Tienes ahí una versión actual? Versículo 22. Jesús le dijo, si yo quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿por qué te preocupa eso a ti? Tú sígueme. Es demasiado decentes esas versiones. Jesús le dice, ¿a usted qué le importa, viejo? ¿A usted qué le... Pedro, pero le estoy, mejor dicho, venga, no se fije en los demás, usted haga. ¿Sabe qué va a pasar si usted pone los ojos en los demás? Por lo menos si no le crea al Evangelio, créale al poema de Desiderata. Te volverás vano y amargado, porque siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Turururu, turururu. No, viejo. Ay, usted, ¿sabe qué?
No sea tan religioso, hermano. ¿Sabe qué? Acérquese al Señor cotidianamente. Usted le puede decir, ¿sabes qué, Señor? Tú sabes que soy la embarrada, Señor. Ayuda, pero eso sí, no dígale si la embarrada como los maridos malvados que engañan a la mujer y no les importa. Ay, sí, yo soy así, ¿para qué se casó conmigo? No, sea tan desgraciado. No, con arrepentimiento. Esta mañana leí un proverbio que me impactó porque dice que el malvado endurece el rostro cuando lo corrigen. Yo he visto esa expresión. Me dice, oye, usted le está embarrando. Pero el sabio se humilla. ¿Qué va a hacer, hermano? No sea religioso. Usted puede venir confiadamente al Padre, sabes que mira, tengo estas deficiencias, ayúdame, trabaja conmigo. Pero ojo, cuando sea perfecto, predicaré el Evangelio. Ja, 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 ja. Cuando ya logre montar mi negocio, cuando ya venda mis propiedades, y entonces ahí sí me dedicaré. Cuando ya logre sacar a mis hijos de la universidad, cuando ya logre la jubilación, no, Señor, es aquí y ahora. Ya, tiene que tomar una decisión. Usted ya ¿qué va a hacer? O sea, si usted tuviera un velo, tendría excusa. Pero el velo ha sido quitado. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer usted, hermano? Mire 2 Corintios, capítulo 3, versículo 12. 25,000 personas. Yo no sabía que estaba tan alta la cifra. 25,000 y más. 800 el último capítulo. Pero al menos si estas 8, bueno, ¿sabe qué? Mire, si estas 57 hubieran entendido, yo me doy por bien servido. Con 57 personas que hayan entendido, cambiamos el mundo. ¿Saben cuántos cambiaron el mundo? Mire, estos 14 que están mencionados en el libro de los Hechos. Pablo y su equipo cambió el imperio romano. Con 14 cambiamos el mundo. Con 14 personas decididas a dejarse usar por el Espíritu Santo, a humillarse, a ser sinceros, a no ser religiosos, a salir de su comodidad, a no resistirse a obedecer, a no ser aparentes ni hipócritas, a permanecer firmes hasta el fin. Con 14 podemos cambiar el mundo. Con uno, Pablo, uno, Señor. Con uno, Señor. Con uno. Pero no ve que todos dejan tirado. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. No, usted perdió 52 semanas y llegó hasta acá, hermano. Bueno, llegó hasta acá porque hoy se conectó, entonces no ha perdido nada. Tiene que devolverse 52 semanas, bien. Perdió el tiempo, hubiera visto más bien películas, le hubiera quedado más. Porque por lo menos por ver películas no va a recibir juicio. Pero si usted ha visto al Señor con los ojos descubiertos, déjeme decirle, su responsabilidad es alta. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 12. Así que teniendo tal esperanza, vamos a ser bien francos con ustedes. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. No, pues estos pobres mesiánicos, yo no les quiero pegar, pero por donde sea, reciben palo. ¿Usted entiende que Moisés colocaba un velo sobre su rostro? Dice,
pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Mire, el Señor se acercó a nosotros, y no se acercó como el apóstol, el superapóstol. Nada, se acercó cotidianamente. Hijitos, ¿tienen algo de comer? No, vengan, yo les tengo un pescado. Ya está puesto sobre las brasas, ya que hay pan. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Yo estoy con ustedes, ¿saben qué? Me he acercado para que ustedes confíen en mí. En el mundo van a tener aflicción, pero saben que confíen en mí. Dios les ha dado a conocer. Y saben que ustedes ya me conocen, ya saben que quiero lo mejor para ustedes. Que no me lo voy a quedar con... ¿Cómo va a pensar que Él se va a quedar con algo? ¿Usted sabe por qué Él nos pide ser partícipes de la obra? Porque quiere compartir su herencia con nosotros, hermano. ¿No ha entendido eso todavía? ¿Usted cree que es que Él le quiere quitar unos pesitos? ¿Que es que Dios quiere quitarle unos pesitos? ¿Que es que Dios quiere quitarle su vida? No, eso es la religión. A la religión le duele. Ay, como decía hoy el proverbio, que decía que sus sacrificios son abominación para mí. Si a usted le duele darle a Dios, es abominación para Él. Ay, toca ir a la iglesia, ¿verdad? No venga. Ay, toca estudiar. No estudie. Ay, otra vez en curso. No entre, no participe. Ah, toca ser maestro de escuela. Ay, hermano, eso es el privilegio. Al contrario, eso es como la miel, eso es como el postre, usted no sabe el gozo que se tiene de ir y hacer la voluntad de Dios, predicar el evangelio, hacer grupos de estudio, levantar iglesias, hacer obras, dar seminarios, hacer clases, compartir de la gente, tener experiencias de fe, hablar de Jesús. Es gozo puro, yo no les doy el gozo como el mundo se los da, sino que yo les doy mi gozo verdadero que el mundo no lo puede quitar. Plenitud de la existencia, comunión íntima. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ayer lo vimos tan hermoso. La voluntad dice que ninguno se pierda, pero más importante, que tengan ¿qué? Vida eterna. Y esa vida eterna no es después de morir, esa vida eterna es aquí y ahora. El reino de los cielos ha llegado a ustedes. No lo está experimentando, entonces ¿sabe qué? Perdió 52 semanas de su vida. ¿No lo entendió? Todavía tiene un velo, dice ahí, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Se acuerda de la circuncisión del corazón? Ellos se circuncidaron, pero tienen el corazón todavía lleno de grosura. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué? El velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿sabe qué? ¿Sabe qué trae la comunión? Libertad. ¿Sabe qué trae la religión? Esclavitud. Sus sacrificios me son abominación. Pero su amor es olor fragante. Esa es la diferencia. Porque todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Si entre más caminamos con Él, más nos volvemos como Él.
Eso esperamos. ¿Sabe qué? Si el Espíritu Santo no está, no hay nada que hacer. Pero, aún con el Espíritu Santo, si nosotros no amamos, si nosotros no dejamos que Él obre para que le amemos, si nosotros no nos disponemos, si no usamos nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios, no hay nada que hacer. Ahora es cuando comienza la obra y el estudio. Así terminan las notas del seminario. Ahora es cuando comienza la obra y el estudio. Ahora es cuando comienza el esfuerzo. Ahora es cuando comienzan a verse los frutos. Que la palabra corra, que hagamos la voluntad de Dios, que tengamos la corona incorruptible que Dios tiene reservada para los que le aman, que salgan iglesias, grupos, discípulos de este grupo, que se multipliquen como lo ha venido haciendo la iglesia por 2000 años, que levantemos la iglesia que sea columna y baluarte de la verdad, la iglesia que Dios anhela, por la vida hasta la vida misma. Padre Celestial, yo te doy gracias por este tiempo que nos regalaste. Solamente tú puedes obrar, nadie puede manipular, nadie puede convencer, solamente tú lo puedes hacer. Ayúdanos a permanecer firmes hasta el fin. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.